Buen día chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el día de hoy vamos a ver hidratos de carbono, ¿sí? Vamos a ver las generalidades. Después, en videollamada, vamos a ver en detalle la estructura de la glucosa y la fructosa. Bueno, ¿por qué se les llama hidratos de carbono? ¿Sí? Se les llaman hidratos de carbono porque justamente tienen en su estructura básicamente carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Son los tres elementos principales. Son muy importantes porque son los que básicamente nos van a dar a nosotros como enólogos eh, el alcohol que tenemos en el vino, entre otros procesos que vamos a ver a lo largo de la cátedra, ¿sí? Bueno, acá tenemos la formulita general que es carbono N y entre paréntesis tantas moléculas de agua como carbonos tenga, ¿sí? Esa es la fórmula general de todos los hidratos de carbono en esas proporciones. Son muy importantes porque son la fuente de la mayoría de los alimentos. Como ejemplos de carbohidratos que ustedes conozcan son los azúcares, el azúcar común, papel, madera, algodón. Uno siempre piensa en hidratos de carbono como por ahí de manera confusa como los azúcares o las harinas, pero no son solo azúcares, ¿sí? Tenemos todos estos materiales que también son hidratos de carbono. Bien. Vamos a ver acá un cuadrito de clasificación que para no hacer muy largo el video no me voy a detener tanto en el detalle. Después ustedes tranquilos lo miran y cualquier duda obviamente me lo comentan, ¿sí? Simplemente les voy a aclarar que tenemos dos grandes grupos, las osas o los óxidos. Dentro de las osas van a encontrar solamente a los monosacáridos, que son los azúcares más pequeñitos. Mono quiere decir uno, no un carbono, sino un azúcar. Y dentro de los óxidos tenemos otras clasificaciones en función de la cantidad de monosacáridos y de otras propiedades, tenemos otras clasificaciones. Como importantes, nosotros vamos a ver a los polisacáridos, ¿sí? Que son muchos monosacáridos. Y también son muy importantes todos los glúcidos en general, porque también dan origen a proteínas y a lípidos, que son las otras macromoléculas que nosotros vemos en esta cátedra, ¿sí? Entonces son muy importantes, intervienen en muchos procesos metabólicos tanto de las células humanas como células vegetales y animales. Entonces son muy importantes los hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, ¿cómo se obtienen? Nosotros básicamente lo vamos a orientar, justamente hemos tratado con otra profe que estamos en la cátedra, orientarlo hacia el proceso que nos interesa a nosotros como enólogos, ¿sí? Entonces está todo pensado desde el punto de vista de la planta y desde la levadura. Entonces, ¿cómo en el caso de la planta lo va a obtener al azúcar? Básicamente desde la fotosíntesis, que también lo vamos a ver en un capítulo aparte, por eso tampoco me detengo tanto en el detalle de explicar la fotosíntesis. Simplemente ahora les cuento que la fotosíntesis es básicamente la captación que hace la planta de la energía solar a través del sol justamente y la va a transformar en energía química. Esta energía química la va a terminar siendo ni más ni menos que azúcares, como por ejemplo la glucosa. Esta glucosa la planta después la utiliza para hacer todas las funciones vitales, ¿sí? Para intervenir en los procesos de fermentación, de respiración y todo lo que veamos más adelante, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Una vez que la planta obtiene la glucosa, bueno, a partir de ahí siguen un montón de ciclos metabólicos. Bueno, vamos a la clasificación de carbohidratos. Los más chiquititos habíamos dicho que eran monosacáridos, es la unidad base de todos los carbohidratos. Y son chiquititos porque se dice que no se hidrolizan, es decir, no se pueden romper en moléculas más pequeñas. Por ejemplo, la glucosa, la fructosa o la galactosa. Después tenemos los oligosacáridos. Los oligosacáridos están constituidos por 2 a 10 monosacáridos. Estos ya sí se pueden romper por hidrólisis dando otra vez monosacáridos, ¿sí? Y luego tenemos los polisacáridos que son macromoléculas, macro porque son muy grandes, son de tamaños muy grandes los polisacáridos que están formados entre 100 a 90.000 unidades, es decir, monosacáridos, ¿sí? Son moléculas muy grandes. Bueno, y acá tenemos dos ejemplos. Una es la sacarosa o el azúcar de mesa que ustedes conocen, que se divide en, o está formado, más bien dicho, por unidades de glucosa y fructosa. Es un disacárido. El almidón, que también lo deben haber escuchado, ¿sí? Es una sustancia de reserva de todas las plantas, el almidón.
Y, por ejemplo, en el cuerpo humano se encuentra bajo la forma de glucógeno, pero es lo mismo, es el polisacárido de muchas unidades de glucosa, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista químico, los carbohidratos se pueden clasificar como polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas. ¿Qué quiere decir esto? Polihidroxi me está diciendo que tiene muchas funciones alcoholes y puede ser que tenga o una función aldehído o una función cetona, por eso polihidroxicetonas o aldehídos. Y también son compuestos obtenidos por hidrólisis ácida o enzimática, ¿sí? Bien. Ahora, vamos respecto a la nomenclatura. Es posible que ustedes de acá en adelante empiecen a ver en toda la bibliografía de libros enológicos los nombres de los azúcares y por ahí no entiendan bien de qué se trata cada una de las cosas que tienen en estos nombres, ¿sí? Yo no sé si en química orgánica han visto algo, generalmente no llegan a esta parte de hidratos de carbono, por eso lo vemos acá. Bueno, van a encontrar distintas nomenclaturas, distintas cosas, ¿sí? Por un lado, lo que se llama anomería, acá dice una B, pero en realidad es en el alfabeto griego, alfa, beta, alfa o beta, ¿sí? Me va a decir el tipo de anomería, ya lo vamos a ver enseguida cuándo es uno y cuándo es otro. La letra D y el signo más, las dos tienen que ver respecto de, no sé si lo han escuchado, el uso de un polarímetro, que en realidad lo que hago es un equipo donde yo puedo introducir una muestra de azúcar, activo o prendo más bien el equipo y esto me va a hacer girar este compuesto en un sentido o en el otro y voy a ver un haz de luz. En función de para dónde sea ese desvío de luz, va a cambiar un poco esto de y el positivo. Básicamente el positivo y el negativo, pero el D tiene un poco que ver con esto. La letra D significa dextrógiro, es decir, derecha, y la letra L, que es la otra opción que pueden tener, significa L de levógiro, izquierda. Esto me está hablando de la isomería espacial. Cuando yo tengo moléculas que están en forma lineal, no voy a encontrar la letra D o L, ¿sí? Pero sí cuando estoy hablando de moléculas cíclicas, que ya tienen una estructura espacial, ahí sí las voy a encontrar. En cuanto a la isomería, que esto sí me va a indicar para dónde gira la luz polarizada en el polarímetro, me va a indicar la isomería óptica. Aunque bien nosotros en esta materia básicamente no lo usamos, al más y al menos, pero sí es importante que las conozcan. Y después tienen el resto del nombre del compuesto, que está pintado en distintos colores para que puedan diferenciar toda la información que me da este nombre. Lo primero, que puede ser aldo o ceto, me va a estar indicando la función carbonílica, ya sea aldehído o cetona. Segundo, se coloca la cantidad de carbonos. Exo me está indicando que es un azúcar que tiene 6 carbonos. Podría haber sido trío de 3 carbonos, tetra de 4, penta de 5 y así sucesivamente. Después, piran o también pueden llegar a encontrar la otra que es furan. Me está hablando básicamente de la estructura espacial que tiene este compuesto. Ya lo vamos a ver enseguida. Cuando veamos un compuesto cíclico pueden tener dos formas, pirano o en función de otro compuesto que se llama furano. Y lo vamos a ver dibujado como un pentágono o como un hexágono, ¿sí? Entonces, cuando aparezca este pirano o furano me está indicando que la molécula está ciclada. Y también todos los azúcares terminan en osa. Ese es el sufijo. La terminación osa es sí o sí un azúcar. Así como asa es para las enzimas, osa es para los azúcares. Ahora bien, acá voy a explicarles un tema que por ahí me adelanto un poquito porque no han visto todavía algunas estructuras, ¿sí? No han visto todavía cómo es la estructura cíclica de un compuesto, no han visto mucho la estructura en sí de un azúcar. Simplemente acá les voy a dar las nociones generales y después cuando lo veamos más en detalle, bueno, lo van a entender un poco mejor. ¿Qué sucede? Los dibujos que ustedes tienen acá son dos azúcares cualesquiera, ¿sí? Que pueden tener estas estructuras que les acabo de mencionar. Si tienen esta forma de hexágono, se llama pirano. Si tienen una forma de pentágono, furano, ¿sí? Bien. En cada uno de estos vértices va el carbono. Cada uno de estos vértices me indica un carbono.
cada una de estas rayitas verticales me indica la posición o de carbonos, que es en este último o en el primero, y también me indica la posición de los oxidrilos. Recuerden que todos estos compuestos tienen muchos oxidrilos y también tenían antes de ciclarse una función aldehída o cetona. ¿Qué pasa? Cuando los compuestos se ciclan y se cierran, este compuesto, este grupo carbonilo desaparece, ¿sí? Se reacomodan sus electrones porque si no, no se podría permitir el cierre y deja de estar esta función carbonilo, ¿sí? En los compuestos que tienen función aldehído, la función carbonila se encuentra en el carbono número 1, como vemos en la figura, ¿sí? Este sería mi carbono carbonilo. ¿Qué quiere decir? Que antes de ciclarse, este carbono era el que poseía la función aldehído. ¿Puede tener la misma forma un grupo con cetonas? Sí, puede tener la misma forma. Ya lo vamos a ver cuando veamos la estructura de la glucosa y la fructosa. No los quiero confundir ahora, ¿sí? Simplemente es aclararles que a este carbono se le llama carbonilo porque es el que antes de ciclarse tenía la función aldehído o cetona, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida también, que siempre respeta la cantidad de carbonos. Lo único que cambia es la disposición espacial, pero si tiene 6 carbonos, siempre tiene los 6 carbonos, aunque tenga forma de hexágono o de pentágono. Pero entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos carbonos tiene un oxidrilo, ¿sí? El único oxidrilo que interesa cuando nosotros analizamos el poder reductor de un compuesto es solamente el oxidrilo de este carbono anomérico, es decir, no interesa ni este, ni este, ni este, solamente interesa el del carbono carbonílico, es decir, el que antes tenía el enlace aldehído o cetona. ¿Por qué? Si yo este azúcar lo llevo al laboratorio y le agrego el licor de Fehling, que es un reductor muy fuerte, un oxidante, perdón, muy fuerte, voy a ver que este compuesto se puede reducir. ¿Y sobre qué oxidrilo va a atacar ese compuesto Fehling? Y solamente sobre el oxidrilo del carbono anomérico. No ataca a ninguno de los otros oxidrilos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los monosacáridos tienen ese oxidrilo libre, es decir, que todos los monosacáridos son reductores. ¿Por qué? Porque tienen el oxidrilo de su función aldehidocetona libre. Están ahí disponibles para que el reactivo de Fehling, es uno de tantos oxidantes, lo pueda atacar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de los disacáridos, que es lo que ustedes tienen en la figura? Esta es la unión de dos monosacáridos. Para que sepan, cuando dos disacáridos se unen porque cada uno de estos monosacáridos cede un oxidrilo, que puede o no ser el del carbono carbonílico, pero para que se forme el enlace que ustedes ven abajo, que es un oxígeno, que se llama O-glucosídico, ambos carbonos tuvieron que ceder su oxidrilo. ¿Y cómo se forma el enlace? Y básicamente, como los dos son oxidrilos, se saca una molécula de agua y solamente me sobra un oxígeno. Ahí se forma el enlace entre ellos, ¿sí? Ahora, para volver al tema del reductor, y espero no estar enredándolos mucho, ¿cuándo voy a saber si es reductor o no? Básicamente cuando este oxidrilo sea el de los carbonos anoméricos. En la primera figura yo voy a tener pintado en colores que este carbono que tiene el oxidrilo tiene uno libre, es decir, que en el enlace este que está acá a la derecha no usó su carbono anomérico, usó un oxidrilo cualquiera. Y este primer carbono, ¿sí?, que está a la izquierda, sí usó su oxidrilo anomérico. Por lo tanto, hay un oxidrilo libre. Entonces, una vez que se forma este azúcar, si yo le agrego el licor de Fehling, ¿cuál va a atacar? Y este que está sueltito acá. Por lo tanto, este disacárido se dice que es reductor. ¿Por qué? Porque hay un oxidrilo libre para poder ser atacado. Fíjense que este es el carbono anomérico porque es el que antes tenía la función, ya sea aldehído o cetona. En cambio, este que dice 4 no lo tiene, ¿sí? No es el carbono anomérico. Por lo tanto, me doy cuenta que este no es el oxidrilo del carbono anomérico. Ahora, en el ejemplo de abajo,
¿sí? ¿Por qué dice que es no reductor? Porque ha girado la molécula de manera tal que ambos monosacáridos han usado en su enlace o glucosídico al oxidrilo del carbono anomérico. Por lo tanto, si bien hay otros oxidrilos libres, no es el que puede atacar el Felin. Por lo tanto, como no hay oxidrilos del carbono anomérico libre, se dice que son no reductores, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro con esto. No todos los disacáridos son reductores y hay reductores y no reductores. El más conocido no reductor es la sacarosa, ¿sí? Porque ha usado en sus dos enlaces sus carbonos carbonílicos. No hay muchos no reductores, hay poquitos, ¿sí? Bien. Ahora por eso les muestro a nivel general, aunque ya lo vamos a ver bien en detalle después, lo que es la reacción de Felin, que es lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Este compuesto, que básicamente es un compuesto que tiene cobre, ¿sí? Sulfato cúprico, lo que hace es atacar estos oxidrilos libres, ¿sí? Cuando yo lo hago a nivel laboratorio, lo único que se ve es un cambio de color. Entonces, aquellos azúcares que tengan oxidrilos libres del carbono anomérico van a cambiar de color. El color que se forma es un precipitado rojo ladrillo, ¿sí? Se forma, es una reacción de redox. Básicamente esto es una redox, ¿sí? Ya lo vamos a ver después en detalle cuando veamos el apartado de laboratorio. Bien, este lo vamos a hacer en laboratorio. Bueno, vamos a la próxima diapositiva. Lo que tenemos acá es un poco lo mismo de recién, una nueva clasificación, los polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas, que ya lo hablamos. También las vamos a leer por ahí como aldosas o cetosas, básicamente lo mismo, haciendo referencia solamente al grupo aldehído o cetona, en función de cómo sea cada uno va a ser la clasificación. Y también la otra clasificación que vamos a encontrar es en función del número de carbonos, ¿sí? Triosa cuando tiene 3, tetrosa 4, pentosa 5, hexosa 6. Siempre teniendo en cuenta que la terminación osa me va a indicar que hablamos de un azúcar. Bueno, en cuanto a los monosacáridos, ¿sí? Las estructuras más simples, más pequeñas, pueden ir entre 2 a 8 carbonos. No vamos a encontrar monosacáridos con más carbonos. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Y son sólidos, son cristalinos, de color blanco, de sabor dulce y solubles en agua. Si bien parece una obviedad decir que son dulces, no lo es, porque no todos los azúcares son dulces, ¿sí? Solo los monosacáridos tienen sabor dulce. Las propiedades químicas no son hidrolizables, es decir, no se pueden romper en moléculas más pequeñas y más sencillas, ya no se puede. Son reductores, es lo que hablamos recién, ¿sí? ¿Por qué? Porque se oxidan fácilmente con el licor de Felin, entre otros oxidantes fuertes, ¿sí? Bien. Veamos ejemplos de monosacáridos. Tenemos una pentosa porque tiene 5 átomos de carbono con una función aldehída, por eso está marcada acá. El segundo tiene 6 carbonos con una función aldehída. El tercero tiene 6 carbonos también, pero con una función cetona. Recuerden que las cetonas van entre medio de la cadena y los aldehídos en los extremos. Y fíjense por qué son polihidroxi. Fíjense la cantidad de oxidrilos que tienen estos carbonos, ¿sí? Bueno, ahí tienen las clasificaciones. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vamos a empezar a ver un poco más en detalle. Al principio, cuando vimos los nombres, el D, el L, el alfa o el beta, ¿a qué se refiere cada una de estas clasificaciones? Y acá vamos a distinguir entre dos estructuras. Cuando la estructura está lineal, como acabamos de ver acá, que se llama también forma de cruz, esta estructura de estos azúcares están abiertos, se les llama estructura de Fischer, ¿sí? Cuando hablemos de estructuras intermedias, le vamos a llamar Tollens, y cuando hablemos de estructuras cerradas o cíclicas, le vamos a llamar Haworth, ¿sí? En este caso, en la estructura de Fischer, me está hablando de cómo distinguir la familia D o L. Y me dice que va a ser D cuando el oxidrilo del estereocentro más alejado al grupo carbonilo esté a la derecha, o cuando el grupo oxidrilo del estereocentro más alejado esté a la izquierda. Para que entiendan, volvamos al dibujo anterior. ¿A qué se refiere? El grupo carbonilo es este, la función aldehído cetona. Me dice que el oxidrilo más alejado, en este caso el carbono 6, ¿sí? Que sería este,
Si el oxidrilo yo lo dibujo del lado derecho, como es en estos casos, estos serían azúcar de familia D. Si yo este oxidrilo lo dibujo del lado izquierdo, serían la familia L, ¿sí? Nosotros básicamente vamos a trabajar siempre con la familia D. No nos metemos con la familia L, pero sí lo tienen que saber y conocer. Bien, ahora viendo un poco de pentosas con funciones aldehído, tenemos en este caso un par de ejemplos, ¿sí? A nivel enológico, ¿son importantes? Sí, tienen importancia enológica, pero lo que pasa con ellos es que están en muy poquita cantidad, o sea, en la proporción que están presentes en la uva es muy, pero muy pequeña, ¿sí? ¿Y cuál es la particularidad de estos azúcares? Que no son fermentecibles, es decir, que la levadura no los puede fermentar, no van a aportar al alcohol del vino, ¿sí? Si cuando nosotros fermentamos, los únicos azúcares que son fermentecibles son la glucosa y la fructosa. Estos azúcares son siempre los restos de azúcar que le pueda quedar a un vino, que suelen ser no más de 2 gramos en condiciones normales, no quedan más de 2 gramitos, pertenecen a estas pentosas, ¿sí? El resto del alcohol y del azúcar pertenece a las hexosas. Bueno, y acá tenemos ejemplos distintos de azúcares, ¿sí? Dice D, fíjense acá aparece la D o la L en función de qué lado dibujo el oxidrilo. Y todos con una estructura de aldehído, salvo el último, que tiene una estructura de cetona. Fíjense acá en el carbono número 2, ¿sí? O sea, para que vayan viendo distintos ejemplos de carbonos, de distintos compuestos, perdón. Bueno, ahora, sin meternos estrictamente en el tema de la ciclación, sí lo tengo que empezar a mencionar, porque ahora vamos a ver las estructuras cíclicas para introducirnos último al final, cuando hagamos la videollamada, con la estructura de la glucosa y la fructosa, ¿sí? En este caso, tenemos lo que se llama una estructura forma hemiacetálica. La forma hemiacetálica es lo que yo les dije recién, es una forma intermedia entre la estructura abierta o Fischer y la estructura cerrada que es de Haworth, ¿sí? Esta estructura hemiacetálica en realidad lo que me explica es básicamente el reordenamiento que tienen los átomos de una molécula cuando está abierta, cómo se reordenan para poder ciclarse. ¿Y qué es lo que sucede en la ciclación? Fijémonos en la figura de la izquierda. En esta figura yo tengo el carbono que tiene la función aldehída o cetona. Este doble enlace oxígeno se tiene que romper. ¿Para qué se rompe? Se rompe ese doble enlace y esos electrones se vienen acá hacia el oxígeno y lo dejan al oxígeno disponible para poder recibir un protón. ¿Cuál va a ser el protón que va a recibir? Y este hidrógeno. El hidrógeno del oxidrilo se va a correr este hidrógeno, por eso tiene la flechita. Este hidrógeno se sale de este oxidrilo, se desarma y se une a este oxígeno, es decir, al oxígeno de la función aldehída o cetona, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Este oxígeno, al perder el protón, le quedan electrones libres. Entonces, el compuesto se va a ciclar por acá. Entre este oxígeno, que antes era el oxidrilo, y el carbono, se forma un nuevo enlace, que es lo que podemos ver en la figura de la derecha. Importante acá distinguir una cosa, porque siempre se confunden en esto. Hago hincapié. Este oxígeno que ustedes ven en las moléculas cerradas no es el que antes era la función aldehído cetona, sino que era un oxidrilo, ¿sí? Perdió su hidrógeno para que ese hidrógeno se una al oxidrilo que antes era la función aldehído cetona. Es decir, que les queden claro que este oxígeno no era la función aldehído cetona, sino que era un oxidrilo cualquiera que perdió el hidrógeno y se lo cedió al oxígeno que ahora es en el que nos vamos a fijar y por eso se llama carbono anomérico, es el que antes tenía la función aldehída o cetónica, ¿sí? Entonces, volviendo a lo de recién del poder reactor, por eso este oxidrilo es tan importante, porque básicamente antes de ciclarse era ese oxígeno el que yo tenía implicado en mi enlace
aldehído o cetona, ¿sí? Ahora es un oxidrilo, pero por eso no interesa ninguno de los otros oxidrilos, sino solamente ese, porque ese era el que antes formaba parte del enlace aldehído-cetona. Y perdón que sea tan repetitiva, pero siempre son las dudas que les quedan y siempre al momento de dibujarlo, ustedes solos es donde se les generan las dudas, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, este oxígeno que ahora me queda en el enlace no es el de la función carbonílica, sino es el oxidrilo que perdió su hidrógeno. ¿Y qué me va a unir? Y me va a unir dos carbonos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante cuando dibujamos la estructura cerrada, ya en todos los vértices no dibujamos los carbonos, ya no se dibujan, directamente dibujamos la figura geométrica y se supone que en cada uno de estos vértices va un carbono, ¿sí? Y solamente le vamos a dibujar el enlace del oxidrilo, porque se sobreentiende que en el otro enlace hay un hidrógeno. Recuerden que todos los carbonos tienen 4 enlaces, ¿sí? Bueno, a esto que está marcado en rojo es lo que le llamamos carbono hemiacetálico o carbono anomérico, ¿sí? Y también recuerden que estos carbonos también se les llama anomérico porque todos sus enlaces tienen unidos átomos diferentes. En esta hay un oxígeno, en este un hidrógeno, en esta hay un oxidrilo y acá hay un grupo metoxi, ¿sí? Por eso es la función hemiacetálica. ¿Y por qué se le llama hemiacetálica? Porque básicamente un hemiacetal es una estructura que se forma por la unión de un aldehído, que es lo que teníamos acá, con un alcohol, que es lo que teníamos arriba, ¿sí? Se reordena, entonces este se pierde, se rompe ese enlace y acá este oxígeno va a recibir el hidrógeno del alcohol, ¿se entiende? Y este oxígeno, el del alcohol, es el que va a unirse a dos átomos de carbono. Bien, viendo un poco eso, vamos a ver esto. Aldopentosa ya lo vimos recién, aldoxosa ya lo vimos recién. Vamos a empezar a ver un poco ahora, más en detalle, la ciclación. Bien, esta estructura que me da acá, que no lo he aclarado, no me he dado cuenta, habla de los números alfa y beta, ¿sí? ¿Cuándo es alfa y cuándo es beta? Pero no está aclarado que esto sirve solamente para la estructura de Fischer. Es decir, dependiendo de cómo yo tenga mi compuesto, ya sea en la estructura abierta o cerrada, va a ser el alfa o el beta. En este caso, cuando tenemos una molécula abierta, me va a decir que es alfa cuando el oxidrilo, del carbono anomérico esté a la derecha. Y va a ser beta cuando el oxidrilo del carbono anomérico lo dibuje hacia la izquierda. Pero eso sirve solo en las moléculas abiertas. Cuando lo ciclemos, esto va a cambiar. Bien, ¿qué pasa cuando lo ciclamos? ¿Sí? Volvemos a lo que yo les decía recién. Podemos tener estas dos estructuras, furano o pirano. ¿Cuándo va a ser furano? Furano es cuando tiene esta estructura de 5 lados, ¿sí? Que es como un pentágono. Y con el oxígeno, siempre el oxígeno, por favor no lo confundan, no dibujen carbonos o no lo dejen cerrado como un hexágono común porque va a estar mal. Siempre lleva el oxígeno, que es el que me está indicando que se ha ciclado el compuesto como lo vimos recién. Para que se acuerden, si les sirve el dato, yo me lo aprendí así como una regla mnemotécnica, me acuerdo, furano 5, de 5 lados, ¿sí? FF, furano 5. El furano tiene 5 lados y el pirano tiene 6 lados, ¿sí? Un hexágono. Los azúcares toman estas formas, ¿sí? Imitando a estos compuestos, ¿sí? Lo que no quiere decir que estos sean azúcares, pero les vamos a llamar furanosa o piranosa en función de si toman esta forma, ya sea del hexágono o del pentágono. ¿Bien? Vamos a verlo después con los ejemplos más adelante. Bueno, a estas estructuras cicladas cerradas, es lo que yo les dije recién, las vamos a llamar, las fórmulas se llaman fórmulas de Haworth, ¿sí? Y básicamente son muy importantes porque los azúcares en la naturaleza no se presentan de forma lineal como lo vimos al comienzo. Están de forma cíclica o con estas estructuras de Haworth. Por lo tanto, ahora vuelve a aparecer lo de las isomerías, anomerías de alfa o beta, ¿sí? Bueno, acá me hace una comparación entre las dos estructuras, cuando es alfa, cuando es beta, cuando es D, cuando es L, pero lo vamos a ver directamente con los ejemplos para que ustedes lo entiendan.
ustedes por favor después lo leen tranquilos. Bien, acá tenemos una estructura. Si ustedes se fijan, tienen los 6 lados, es un pirano. Y acá hago una aclaración que después lo vuelvo a aclarar cuando veamos glucosa y fructosa. Esto no quiere decir que tenga 6 carbonos, que tenga menos carbonos, perdón, ya sea si es furano o pirano o furano. Si yo hablo de un azúcar de 6 carbonos, va a seguir manteniendo siempre los 6 carbonos independientemente de la forma que tenga. Lo que sucede es que se produce un reordenamiento de los carbonos, nada más, ¿sí? Bien. Bueno, en esta estructura de Haworth lo que vamos a explicar simplemente es cuándo es D y cuándo es L. Va a ser D cuando este carbono, que era el último, el más alejado, se encuentra hacia arriba. Y va a ser L cuando este carbono más alejado, que era el número 6, se dibuje hacia abajo. ¿Bien? Bien. Fíjense acá, tenemos el otro ejemplo. ¿Cuándo son anómeros alfa y beta? Bueno, en este caso de la izquierda tenemos un azúcar de 6 carbonos, ¿sí? Fíjense, funciona aldehído, fíjense la cantidad de carbonos que tiene. Es D porque este oxidrilo, el del último carbono, lo ha dibujado hacia la derecha. Si yo este oxidrilo lo hubiera dibujado al lado izquierdo, hubiera sido L, ¿sí? Ahora, una vez que este mismo azúcar se cicla, puede ser alfa o beta. Va a ser D, ¿por qué? Porque el carbono 6, como vimos recién, lo dibujó hacia arriba. Si lo hubiera dibujado hacia abajo, hubiera sido L. En este caso, D. Y a partir de ahora siempre usamos D porque a nosotros nos interesa la D-glucosa, ¿sí? Y la D-fructosa. Bien. ¿Cuándo va a ser alfa y cuándo va a ser beta? Me tengo que fijar en el oxidrilo del carbono anomérico. Vuelvo a repetir. El que me dice si este azúcar es reductor o no. No en ninguno de los demás. ¿Por qué? Porque no cambian de forma. Siempre cuando ustedes dibujen los oxidrilos del carbono 3, bueno, en este caso es el 2, 3, 4 o 3, 4, 5, dependiendo del azúcar, ya lo vamos a ver enseguida, siempre se dibujan iguales. El único que puede cambiar de posición es el del carbono anomérico, ¿sí? Entonces, si el oxidrilo lo dibujo hacia abajo, se dice que es alfa. Si el oxidrilo lo dibujo hacia arriba, se dice que es beta. Por eso, alfa D, en este caso me está diciendo que es una glucosa, glucopira, por la forma del hexágono, piranosa, ¿sí? Y este es el beta de glucopiranosa. Bien, perdón, me pasé. Bueno, la estructura intermedia entre la estructura abierta y la estructura de Haworth, que es cerrada, es esta, que ya lo vamos a ver cuando veamos la ciclación de la glucosa y la fructosa. Es lo que llamamos la estructura de Tollens, ¿sí? Que es indicar de una especie de manera lineal, si se quiere, la ciclación, pero sin la forma de pirano-furano. Entonces, esta estructura intermedia, que ya está ciclada también, es lo que llamamos Tollens. Y Haworth es cuando ya está cerrado, ¿sí? Bueno, por último, y ya para finalizar esta diapositiva, simplemente lo que quería hacer es mostrarles, para adelantarme ya al próximo tema que lo vamos a ver en videollamada, es la estructura de la glucosa y la fructosa, ¿sí? Son los dos monosacáridos más importantes. Y fíjense en esta estructura, que es la de Fischer, que está abierta o lineal. Tengo los 6 carbonos porque las dos son hexosas, son isómeras entre sí, por eso los dos tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de oxígeno. La única diferencia entre ellos es que la glucosa es una aldohexosa porque tiene función aldehído, mientras que la fructosa es una cetohexosa porque posee un grupo cetona. Recuerden que los aldehídos van en los extremos, las cetonas van entre medio. Entonces la fructosa tiene su carbono carbonílico en el carbono número 2 y el aldehído obviamente en el 1. Si ustedes prestan atención, en este caso tengo este oxidrilo, el del carbono número 2 en el aldehído, va a ser el que me dice si es alfa o beta porque está a la derecha. En el carbono 3 de la fructosa, y ahora es el carbono 3, ¿por qué? Porque el 2 tiene la función carbonílica, este es el que me va a decir si es aldehído, alfa o beta. Y a partir, fíjense, de acá, de la mitad, en este caso,
del 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, las moléculas se dibujan iguales, son exactamente iguales. Y en la estructura cíclica es lo mismo, ya lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Entonces, cuando ustedes los dibujen, siempre el 4, 5, 6 los dibujan iguales. Lo que va a cambiar son los primeros 3, ahí se produce el cambio, ¿sí? Bueno, chicos, espero no haber hablado muy rápido. Este video obviamente lo pueden ver las veces que sea necesario. También pueden ver este Power más en detalle. Yo lo he pasado medio rápido para no hacer el video tan largo, ¿sí? Y obviamente cualquier duda estoy a disposición de ustedes. Nos vemos. Chau, chau.